Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a una emisión más de estos conversatorios de Tan Claro como el Agua, conversatorios que, como ustedes saben, marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación que tiene años preparándose en la Universidad Autónoma Metropolitana y a través del cual vamos a estimular en la población el conocimiento del agua, la necesidad de su cuidado, las novedades tecnológicas que tenemos a la mano para cuidarla, en fin. Hemos tenido en estas emisiones pasadas el privilegio de contar con investigadores de muy alto nivel que nos han platicado y compartido su experiencia en diferentes escenarios relacionados con el estudio del agua, con la gestión del agua. Hoy es un privilegio también para nosotros. Estamos muy contentos de recibir en esta emisión al ingeniero Germán Salgado Velázquez, que es uno de los promotores y constructores del Parque Ecológico Cuitláhuac. Ingeniero Germán Salgado, bienvenido a esta emisión. Sí, buenas tardes, noches, Lilia, Javier, muchas gracias. Al contrario, yo muy honrado de poder estar en su espacio, como dice, ya con muchos años, y tocar uno de los puntos de los cuales nuestra empresa y a nivel gobierno de la ciudad estamos muy orgullosos de ellos, ¿no? Y un tema tan importante y relevante como lo es el agua. Un Sí, privilegio de estar aquí con ustedes y muchas gracias, al contrario. hombre, gracias a ti. Estamos muy complacidos de que hayas podido estar con nosotros y podernos platicar de este fenómeno que se está dando en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en una región tradicionalmente devastada ambientalmente, tradicionalmente abandonada, tradicionalmente empobrecida, y que hoy, gracias al esfuerzo del gobierno, de la alcaldía y de muchos participantes como el ingeniero Germán Salgado, se está transformando rápidamente en todo un fenómeno ecológico que ha alcanzado notoriedad internacionalmente. Entonces nos da mucho gusto tener aquí a Germán Salgado para que nos platique de qué se trata este parque, cómo han hecho, qué, qué características tiene, en fin. Pero Germán, como en este conversatorio tenemos cierta tradición acerca de que le pedimos a nuestros invitados que compartan con la audiencia su desarrollo profesional, ¿no? ¿Cómo ha sido tu carrera profesional? ¿Cuáles han sido los puntos determinantes que convirtieron al niño Germán en hoy el ingeniero Germán Salgado, especialista en materia de ecología y de agua? ¿Por qué no compartes con nosotros y con la audiencia cómo fue este desarrollo, Germán? Sí, muchas gracias, Javier. Mira, yo soy originario de Veracruz. En Veracruz, pues hay mucha agua, tenemos mucha agua, ¿no? Pero irónicamente, disponible no hay, ¿no? No me Yo soy digas. originario donde hay dos ríos, pero no hay medios para llevarlos hacia allá, ¿De ¿sí? qué parte de Veracruz De la eres? zona centro de Córdoba, De Córdoba. O sea, no hay agua, pero hay café. pero hay café, ¿no? Que por la deforestación ya ha ido a la baja, ¿no? Ahorita ya nos gana mucho en la producción cafetalera Coatepec, ¿no? Ajá. Entonces, en la zona hay industria y debido a ello, bueno, empecé con un bachillerato tecnológico y de ahí me fui a hacer la carrera como ingeniero químico al TEC de Orizaba, en el cual hay varias ramas al final de la carrera, casi los últimos 2 años. Uno va seleccionando procesos,
había celulosa y papel, porque ahí estaba en la industria, estaba Kimberly Clark, que es la más grande papelera del país. Está también la parte de alimentos y está la parte de tratamiento de agua para la industria y aguas residuales. Ahí fue donde realmente me nació la chispa mi maestro me decía, es un maestro de decano que todavía está ahí dando clases, ¿no? Y nos decía, nos vemos a las 12 de la noche en el Ojo de Agua, porque vamos a medir la temperatura del agua, ¿no? Entonces, decía, cuando llegábamos allá, dicen, ¿saben qué? O sea, es disciplina lo que les estoy enseñando, ¿no? Eso, eso. Entonces, hay que ser muy disciplinados. A partir de ahí empezamos a ver los tratamientos del agua y me fui sobre el lado de agua residual, no tanto de la industria, porque para la industria hay muchas empresas, ¿no? Que adecuar el agua para la industria. Pero el agua residual está todavía, no estaba en aquellas épocas, ¿no? Todavía no había mucho auge y como que no importaba mucho y a nosotros como ingenieros químicos siempre, a ti te importa más la producción y ver que se produzca con poco dinero y ya el desecho ya no importa mucho, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezamos con esto y nos convertimos los Greenpeace de Orizaba, ¿no? Porque nos íbamos de noche a medirle el agua a Kimberly Clark en un puente ahí corriendo porque pues no nos dejaban porque sabían que estaban contaminando. No Entonces, me digas, qué bonita sí, sí, algo aventura. muy interesante y desde ahí empezamos. Al final de la carrera recibimos una invitación de un compañero que estaba estudiando aquí la maestría en la UNAM y me dice, hay un proyecto grande, no quieren venirse porque es tan grande que vamos a necesitar mucho personal y gente con esa capacidad para poder hacer determinaciones, porque era la caracterización del agua residual de la Ciudad de México que sirvió como bases para hacer el diseño de la planta de tratamiento de Atotonilco, la megaplanta que está funcionando. Fue a través del Instituto de Ingeniería con la doctora Blanca Jiménez, y ahí fue otro de los grandes pilares de educación para el tratamiento del agua, ¿no? Ella encabeza el grupo Tratamiento y Reuso de Agua de la UNAM en el Instituto de Ingeniería. Actualmente está en Francia. Fue Fue invitada, fue nuestra directora de la Conagua, ¿no? directora de Conagua. Exactamente, y sigue ahorita en la ONU, regresó a la ONU por cuestiones familiares y continúa en la ONU. Este, ganó junto con este investigador un premio Nobel alrededor también de lo del agua. Entonces, mi formación siempre ha sido en tratamiento de agua y aguas residuales y aquí continué, de allí pues ya decidí especializarme y hacer una maestría en la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Ingeniería y en ingeniería ambiental y también obviamente me fui por el ramo de agua, ¿no? Porque ahí también es agua, suelo y aire y gestión ambiental. Vemos el ABC de los demás y nos especializamos en eso. Muy Entonces, bien. así fue como me formé y aquí entonces ya logré encajar en esta empresa en la que actualmente estoy para precisamente tratamiento del agua, ¿no? Que Muy era bien. parte fundamental del parque, ¿no? Del diseño del parque. Muy bien. Dos preguntitas. ¿El TEC de Orizaba es del Tecnológico Nacional? Así es, él es el que ahora ya es Tecnológico Nacional. Bueno, te Es lo correcto. pregunto porque creo que el Tecnológico Nacional es un secreto muy bien guardado y es una maravilla, es una institución verdaderamente espectacular, tiene muchas unidades a todo lo largo del país y sus egresados, bueno, no porque estés aquí, pero hay muchos egresados que son realmente, que tienen una formación muy sólida y muy importante para el país. Entonces, un ejemplo más de que el Tecnológico Nacional está produciendo profesionales de altísimo nivel. Muy bien, Y, y orgullosamente una educación pública. claro, Y claro, no es lo mismo, ¿verdad? Que el TEC de Monterrey, ¿no? claro. Y la otra que te Pero quería subrayar de lo que nos platicas es que tuviste una formación
con al menos dos maestros muy inspiradores, ¿no? Tu maestro inicial de Córdoba y Blanca Jiménez, ¿no? Así es. Que eso fue un privilegio para ti seguramente. Sí, me marcó, ¿no? Como dice, dije, para allá voy, quiero estudiar esto, quiero estar. Y desde ahí, pues me volví un apasionado en este tema y esa es la característica también de mi empresa, ¿no? La gente que esté con mucha pasión tratando esto. Empezamos ahí desde aquellos entonces a tratar de hacer innovación siempre, ¿no? Innovando siempre. Y bueno, tuvimos la ventaja de que realmente se notó el cambio, ¿no? En la ciudad y ya hubo la apertura para ya, por mérito, nos escucharon y fue de mucho tiempo de dedicarnos a tratar de hacer un cambio, de tratar el agua, de meter humedales, ¿no? De sistemas basados en la naturaleza que muchos no decían que era imposible hacer un Claro, sistema de tratamiento así urbano en la ciudad, ¿no? Y sobre todo, como es el caso de Cuitláhuac, ¿no? Tratar agua y hacer un humedal y en un ex basurero, ¿no? claro. Eh, Entonces, después de que te formas profesionalmente, decides convertirte en un empresario del agua. sí, yo estudio la maestría, me titulo de maestría, estaba yo por hacer mi doctorado, iba yo a ir a hacer el doctorado a Lyon, en Francia, y, y dije, me voy a meter a trabajar en lo que embona eh, eh, porque iba a ser igual con beca con la CIC, ¿no? Ajá, En lo que puedo hacerlo y dije, voy a trabajar unos meses en lo que ya finalmente entro ¿no? Y esos meses se convirtieron en años y aquí sigo, ajá. ¿no? Realmente dije, me gustó mucho el poder ya de lo que yo estaba estudiando y en el instituto esa formación fue buena porque es lo que uno ve en los libros, lo que uno lo están enseñando y poderlo difundir, poderlo ver realizado, eso me encantó, ¿no? Y sobre todo el poder participar en mis ideas y que una empresa creyera en mí y las plasmáramos, ¿no? Claro. En un grupo que obviamente fue interdisciplinario, ¿no? Porque estos proyectos abarcan muchos interlocutores, muchos especialistas y profesionales para poderlos desarrollar, ¿no? Lo cual es Entonces, una enorme dificultad, ¿no? Porque comunicarse entre diferentes disciplinas y diferentes egos lo hace todo mucho más complicado, ¿no? es correcto, sí. Entonces, aquí fue el poder, la empresa reunir un pool de, de especialistas, de profesionales, cada uno en su ramo, porque pues lanzan la convocatoria del Parque Cuitláhuac y de inicio pues dicen, es un extiradero donde no ha crecido ni un árbol o los que crecen son los que no deben, ¿no? Es difícil, son 155 hectáreas, es muy Era grande. un reto Entonces, mayúsculo, ¿no? sí es, así es. Entonces fue cuando, marcado por el gobierno de la ciudad, y eso es muy importante destacarlo, ¿no? Un programa que se llama Sembrando Parques, donde lanzan la De la actual convocatoria. gestión. Así es, se lanza la convocatoria y ganamos la licitación. Es un proyecto integral en el cual se tenía que hacer el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y la obra en conjunto. Ajá. Entonces, eso es mejor, es bueno, porque nos permite desarrollarnos con mucha innovación y eso permitió que hiciéramos todo este desarrollo, ¿no? Alrededor del Parque Cuitláhuac. Sí, lo dices con toda sencillez, pero es muchísimo trabajo. Estamos platicando con el ingeniero Germán Salgado Velázquez. Estamos platicando del Parque Ecológico Cuitláhuac. Y en este momento les quiero recordar a toda nuestra audiencia que en estas emisiones tenemos la posibilidad de
interactuar con nuestros ponentes, con nuestros invitados, a través de esta herramienta que nos ofrece el Zoom, que es la herramienta de chatear. Nos pueden enviar sus preguntas por ese medio o por WhatsApp, por lo que ustedes quieran, para poderla hacérsela llegar a nuestro invitado. Les recomiendo muy enérgicamente, digamos, que hagan sus preguntas pronto, porque tenemos la experiencia de que ya que está acabando el programa llegan todas las preguntas y después no hay manera de hacérselas llegar al ponente. Entonces, por favor, quien quiera intervenir por Facebook, hacer sus preguntas y aquí nosotros las transmitimos a nuestro ponente. De hecho, ya tenemos una que vamos desahogando. Si quieres, Germán. Olgalina Franco Jarquín dice: felicidades, doctor, y es excelente la recuperación de espacios en un lugar que era gris y abandonado. Entonces, ahora sí, entramos de lleno al Parque Ecológico Cuitláhuac. Cuéntanos, esto era un tiradero vergonzoso y hoy es una innovación que realmente ha puesto en el plano internacional a Iztapalapa. Si quieres regresar, bueno, tienes la palabra, Germán. Muy Platícanos. bien, gracias, doctor. Sí, me voy a apoyar de unas gráficas para poder ser más explícito y ahorita comenzamos con los antecedentes, ¿no? Desde 1948 es un tiradero a cielo abierto. Por ahí dicen que rompía récords en 100 metros, eran las pilas de basura que se acumulaban en este sitio. Recibía toda la basura de la Ciudad de México y del Estado de México, de la parte sur del Estado de México. Entonces, así fue sirviendo como un tiradero sin ningún orden, solamente había un grupo de pepenadores que pepenaban lo que se podía reciclar y el resto lo iban tirando por allí. No sé si por ahí se acuerden el famoso rey de la basura, Claro. ¿sí? Sí. El señor Gutiérrez. Aquí este fue su nicho, este fue Su emporio. su emporio exactamente, ¿no? Eh, en el 1982. Déjame interrumpirte ahí, nada más Ujú. para comentarte que cuando se funda la UAM Iztapalapa, todos los que estuvimos ahí en los primeros años, lo que recordamos es la pestilencia que de repente venía de esa zona, acompañado de polvo y de moscas y de todo lo que te puedas imaginar, gracias al tiradero. O sea que Sí. no estamos tan cerca, ¿no? Entonces la influencia nociva de esa tiradera era espantoso, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿qué pasó en 82? Sí, es correcto. Sí, obviamente, imagínense toda la cantidad de basura que se acumulaba ahí y Sí. efectivamente, ¿no? Moscas, muchos insectos y todo lo que atrae esto. En el 82 ya deciden el gobierno de la ciudad hacerlo como un relleno sanitario, ¿no? Mucho más tecnificado, pero fue difícil para ellos. Me comentaron que el poder decirles a los pepenadores, ya trataron de meter máquinas seleccionadoras para poder separar la basura, pero fue muy complicado, que se llevaron mucho tiempo en convencerlos que trabajaran, les hicieron inclusive sus espacios, ¿no? Se les hicieron ahí casas habitación y pues dicen que terminaban vendiendo los sanitarios, ¿no? No, 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 Era no, una no. mafia espantosa. Sí, tremenda, porque también al momento de hacerlo relleno, bueno, ya entraban maquinaria y decían que el señor Gutiérrez pues no dejaba que entrara ninguna maquinaria que no fuera la suya, ¿no? En fin, muchas historias urbanas alrededor, ¿no? Porque manejaban, dicen que alrededor de 2000 pepenadores, ¿no? Sí, fieros Entonces, además. exactamente, y que bueno, había historias ahí de que
el que no estaba de acuerdo con él, lo asesinaban y lo tiraban allá en el cementerio, Sí, ¿no? Entonces, muchas historias el alrededor de él, suavecito ¿no? le decían. Sí, que quería tener 100 hijos, ¿no? Y creo que se Bueno, acercó tuvo por un ahí hijo como por la mitad. muy distinguido que hoy está en la cárcel. Exactamente, ¿no? También, entonces, de hecho, pues su historia fue terrible, ¿no? Dicen que una de sus esposas fue la que lo asesinó y a raíz de Ah, eso fue que se dieron cuenta de que de todo el emporio y la cantidad de millones de pesos que tenía, ¿no? Por el manejar y separar y vender la basura. Entonces, se qué bárbaro. acumularon 44,000 toneladas de basura. Qué Imagínense la barbaridad. cantidad, ¿no? A ver, estamos Entonces, platicando con el ingeniero Germán Salgado, estamos hablando del Parque Ecológico Cuitláhuac, no estamos hablando de un guión de película siniestra, estamos hablando de lo que pasó en ese lugar por años, ¿no? Entonces llegamos al 55. 82 y se hace el tiradero. Ya se hace un relleno donde ya le tratan de poner una geomembrana, pero a partir de ahí, ¿no? Porque ya tenía para abajo un nivel importante de basura, ya lo tratan de que los pepenadores pues ya la seleccionen con una maquinita, ya meten máquina para irlo compactando, se le ponen capas de tierra en diferentes capas del día, ¿no? Pero finalmente, bueno, no, es justo después de esta, en el 85 empieza a haber un incendio que duró, dicen que más de 6 meses. Entonces, ya el gobierno de la ciudad ya estaba saturado también, ya había muchas quejas por los olores, ¿no? Como comentaba, que es muchos vectores, ¿no? Y ratas, moscas, y Sí, sí, deciden entonces clausurarlo. Lo clausuran. La única manera de clausurarlo fue que le pusieron la última capa de tierra, le pusieron unas tuberías para que desfogaran todos los biogases que se forman de la descomposición de la basura, ¿no? Y así se mantuvo en esa clausura por mucho tiempo, porque obviamente, pues, en ese tiempo todavía no se aplicaba la norma que ahora existe, ¿no? Donde se debe de hacer una clausura con tratamiento de lixiviado, que es el jugo, el agua que les escurre a la basura en la vez que se descompone, y también tratamiento de biogás que se puede reutilizar inclusive, ¿no? sí. Pero Esos solamente le ponen. lexiviados, esos lexiviados frecuentemente se van al manto freático, ¿no? Es correcto, es correcto. Más adelante les voy a comentar de parte de los estudios que se hicieron, cuáles fueron los resultados, ¿no? Que se obtuvieron. Entonces, porque precisamente esta geomembrana que le colocaron encima cuando lo hicieron hacer un relleno sanitario más tecnificado, no solamente hizo que el lixiviado se desplazara hacia las calles aledañas de la zona, ¿no? Oh, Obviamente hablando por el subsuelo, ¿no? Hablando bajo la tierra. Entonces, qué barbaridad. y bueno, ya en los 90, de 1990 a 2003, ya finalmente dicen, bueno, ya sufrió la degradación más acelerada de la materia orgánica, que es la que más se degrada más rápido, y ya deciden hacer la primera intervención como parque. En la parte norte le ponen algunos juegos infantiles, le hacen algunos senderos, hacen el primer intento de reforestación, y en la parte sur también le colocan muchas canchas de fútbol. Tenía 31 canchas de fútbol, una tras otra, una tras otra, una tras otra, ¿no? En las cuales pues no crecía ni el pasto, ¿no? Porque estamos hablando que el relleno que se le coloca pues es un suelo inerte que hace que, es una arcilla expansible que hace que selle. El objetivo es sellar para que no salgan olores, biogás y todo lo demás. Entonces, pues desafortunadamente el no hacerlo tecnificado con estudios muy someros, hace que, por ejemplo, toda la parte de concreto, por los hundimientos diferenciales, se quiebre, ¿no? Y se truene y hace que bancas encontramos en la parte norte totalmente torcidas, ¿no? Entonces, y solamente pues funcionan las canchas, que son canchas pues, de tierra, ¿no? No crecía mucho el pasto o nada del pasto. Y ya es hasta el 2010 que ya sufre otra intervención mucho más
ambiciosa. En aquel entonces, pues eran lo que eran, no eran alcaldías, ¿no? La Y delegación Iztapalapa, donde la delegación Iztapalapa, estaba exactamente. Clara Brugada en una de sus primeras este, responsabilidades como delegada. Así es, ella decide y sin presupuesto del gobierno federal, del gobierno, perdón, de la ciudad, sino por administración, con su propio presupuesto, deciden hacer la primera intervención. Duró 4 años la intervención casi, ¿no? Casi al término fue que la inauguraron. De hecho, 15 días antes de que ellos entregaran la administración, inauguran el Parque Cuitláhuac. Le meten un cartódromo, le ponen una granjita, este, un centro holístico, algunos juegos infantiles, pero desafortunadamente pues entregan y ahí fue cuestión, dicen que política, porque el que recibe la administración pues no era del mismo partido y se queda sin presupuesto para poderlo operar, ¿no? Y desafortunadamente pues el parque cayó, ¿no? Sí, Cuando finalmente ella, ahora sí, vuelve a ganar la alcaldía, lo primero que le pide a la jefa de gobierno es vamos a rescatar el parque Cuitláhuac, ¿no? Porque sí suena pues en lo que cabe y con su presupuesto, pues fue buena la intervención, ¿no? De hecho, hay historias de que la granjita sobrevivía, porque obviamente es social, no se paga, no se paga por el acceso. Entonces, la granjita dicen que subsistía, porque ya sin presupuesto le decían a los mismos usuarios, si pueden traernos maíz, arroz, no, algunas verduras para darle a los animalitos, porque realmente no tenían presupuesto. Y fueron de las intervenciones que subsistió, ¿no? A lo largo de esto, y ya finalmente en el 2019 fue que lanza el programa Sembrando Parques, el gobierno de la ciudad, y asignan un presupuesto muy importante para ya intervenir de manera específica el parque. Esta licitación fue pública, nosotros como empresa fuimos invitados y lo que hizo mi empresa fue armar un pool. Fueron más de 200 especialistas, entre ingenieros ambientales, ingenieros químicos, arquitectos, ingenieros civiles, geotecnólogos, geotecnistas, geofísicos, doctores en biología, doctores en edafología, ingenieros agrónomos, y la parte social, que también fue muy importante y que fue incluida, ¿no? Dentro de todo lo que fue el desarrollo del proyecto, fue que logramos nosotros ganar la licitación y desarrollar de manera integral todo el proyecto de la recuperación y rehabilitación del Parque Cuitláhuac. Eh, qué interesante. Síguenos. Aquí hay dos imágenes muy claras para contrastar lo que era antes y lo que es hoy. Cuéntanos de esto. exacto, y que nos da el dimensionamiento del parque. Estamos hablando que se intervinieron ya en 2 años, ya alrededor de 82 hectáreas, ¿sí? De las 155 que hay. Todavía ahorita se va a desarrollar la tercera etapa, en la que ya va a incluir terminar la parte sur y la parte norte, que está dividida por el eje 6, ¿sí? Y aquí vemos el contraste, ¿no? De cómo estaba, y ya haciendo un desarrollo tecnificado con ecotecnias y toda la intervención, logramos hacer el rescate, ¿no? Del mismo, y con una gran intervención y obviamente con un costo, aunque nosotros logramos hacer que fuera una de las intervenciones con el menor costo paramétrico por metro cuadrado de parque, ¿sí? Eso es algo que también, ¿y esto cómo lo logramos? A través de poder reciclar el 85% de los materiales que se emplearon fueron reciclados, ¿sí? ¿Eso Eso cómo es lo algo muy hicieron? fundamental.
¿Cómo le hicieron para eso? Y lo primero que nosotros vimos era estabilizar el suelo. Entonces, para lograr estabilizar el suelo, hay una técnica que se utiliza, una geocelda, y agregados, ¿no? Los agregados son agregados pétreos de una mina, se colocan, se abre una caja, se excava en el suelo, dependiendo de dónde sea la zona y la capacidad de carga, porque ese era el problema, les comenté al principio, ¿no? Estando en una pila de basura, estamos hablando que, de acuerdo al estudio que se hizo con sondeos eléctricos verticales, nos permitió establecer que, por ejemplo, había lados donde teníamos 70 centímetros de suelo o 3 metros, que es el que más nos encontramos en la parte donde se hizo el pabellón de tratamiento, y había capas de basura de 12, y en la zona norte encontramos hasta 22 metros de ¡Qué basura. barbaridad! ¡Qué ¿Sí? barbaridad! Entonces, es una balsa de basura con capacidad de carga cero. Por eso es que los concretos se truenan. Por eso es que en la intervención que hizo la alcaldesa, en la primera etapa, nomás les dijeron, no puedes construir más allá de un piso y no puedes meterle concreto porque es muy pesado, y hicieron todo de adobe, ¿no? Por ejemplo, todo lo que les dije de la granja y el holístico es de adobe porque no tenía capacidad de carga. Entonces, utilizando lo que es este sistema, pero con la innovación de que todos los materiales pétreos, la grava, provenía de un reciclaje. Desafortunadamente, el manejo de los residuos de la construcción y demolición en la ciudad, ahorita ya hay una norma, pero desde que iniciamos en el 2019 apenas estaba como término de ley. Ya ahorita ya es aplicable, pero no existía. Y desafortunadamente hay un descontrol, ¿no? Se está tirando este cascajo en barrancas, en baldíos, inclusive se está tirando en la zona poniente, oriente, en zonas de áreas naturales protegidas, como el lago de Jico. ¡Qué barbaridad! Entonces, en lugar de que estos residuos se vayan a una disposición mal hecha, totalmente ilegal, nosotros empezamos a copiar todo el cascajo que se le llama, residuo de la construcción y demolición, y a través de máquinas, unas máquinas que trituran estos residuos, la misma máquina separa el acero, las varillas, de lo que es el concreto, y la tierra y el polvillo también se recuperan, y del otro lado se muele y se convierte entonces en grava. Fíjate. De esta manera, entonces, la primera capa y la parte de estabilización del suelo le hicimos con exactamente puro material reciclado, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Estamos platicando con el ingeniero Germán Salgado, estamos platicando del Parque Ecológico Cuitláhuac, pero antes de continuar, Germán, te quiero transmitir del público una felicitación de Jesús R. Sáenz, que te dice: enhorabuena, ingeniero Germán, excelente trabajo. Muchas gracias, Jesús. Ese es Jesús Sáenz. Y Olgalina Franco te dice: no hay suficiente agua en la Ciudad de México. ¿Tienes una propuesta para el gobierno o la sociedad para subsanar esto? Sí, de hecho, en este proyecto, obviamente, como estábamos comentando, está enfocado a la parte sostenible, ¿no? Y el agua era un recurso que obviamente tenía que ser también sostenible. Entonces, a pesar de que allí en el parque viene el acueducto que trae el agua tratada, que viene de Cerro de la Estrella, que es la planta de tratamiento más grande de la ciudad, y que había agua tratada ahí disponible, solamente había que hacer una estación de bombeo, decidimos mejor tratar el agua residual cruda que está en una de las instalaciones, ¿sí? Y obviamente yo siempre les he dicho, lo que más hay en esta ciudad como materia prima es agua residual, ¿sí? Claro. Y que esta la podemos hacer y la podemos tratar
y de manera muy eficiente y reciclar, ¿no? Claro. Entonces, para allá se debe de ir enfocado y con sistemas de tratamiento que están basados en la naturaleza y en los cuales, o de bajo consumo de energía, ¿no? Como el que propusimos aquí en el pabellón. Muy Entonces, bien, sí, claro, está enfocado hacia eso y sí se puede, es lo que estamos nosotros promoviendo, de muy hecho. bien. Ujú. La segunda parte de la pregunta de Jesús Sáenz te dice, ¿estabilizar el suelo es igual a sanearlo? No, estabilizar suelo es más físico, es poder hacer que se pueda darle una capacidad de carga, ¿sí? En el mismo, porque como hemos mencionado, no nos permite construir porque no, lo que pongamos arriba no es estable y tiende a haber hundimientos diferenciales. Entonces, la otra parte de saneamiento significa el poder remover contaminantes que tenga el suelo. Ujú. Bien, muy bien, Eh, muy bien. Estamos escuchando al ingeniero Germán Salgado acerca del Parque Cuitláhuac. Germán, si quieres, nos vamos más rápido porque si sí, no, no nos va a dar tiempo de ver todos los detalles es del correcto. parque. Muy bien, claro que sí. Adelante, por favor. Esto esa es la intervención que se hizo ya con la estabilización del suelo, ya teniendo finalmente capacidad de carga, ya pudimos desarrollar, por ejemplo, el skate park más grande de Latinoamérica, 7,300 metros cuadrados de área patinable, en la cual, lo siempre les digo, construimos doble, ¿no? Construimos abajo y construimos arriba, ¿no? Esto es posible, les digo, por la estabilización del suelo. Se hicieron 17 módulos infantiles, se hicieron accesos, plazas, módulos de baño, un arboretum que es un museo vivo con 4 ecotonos, de diferentes 4 biodiversidades, donde se colocaron especies de árboles, cada uno en su biodiversidad. Y se hizo entonces el pabellón hidrobotánico y humedal de 1 hectárea, ¿no? Este parque hemos tenido algunos premios y reconocimientos, como el Green Flag Award, y también somos finalistas. En este momento, el domingo, vamos a recibir la premiación. Estamos dentro de los finalistas, éramos 2,500, se redujo a 500 y luego solamente somos 8 en los cuales estamos allí, No me digas. del Premio de Latinoamérica Verde, precisamente en la rama de biodiversidad, ¿sí? Y bosques, que es lo que hicimos aquí. Aquí hicimos entonces de lo que era, miren, un tiradero, hicimos zonas forestales, y sembramos una gran cantidad de árboles, se hizo el humedal, como ven aquí en este video, este es el humedal, con nuestra primera generación de patitos, ya hay pato mexicano, ¿sí? Ya nacieron allí 8 patitos, estamos reduciendo la temperatura en el parque, 2 grados ya se redujo por la humedad que provoca el medio ambiente, un foro a cielo abierto, un área de lo que son también, que es muy importante, de, de poner jardín polinizador, ¿no? Para fomentar la polinización que mucha falta hace, ¿sí? Para poder, pues, generar verduras, frutas. ¿Cuántos jardines polinizadores tienen? De allí tenemos, pues aquí como es grande, tenemos alrededor casi de, si no mal recuerdo, aquí viene, estos son todo el reciclado que hicimos, que ya les había contenido. Este es la gelda estabilizadora. Ajá. Ujú. Como ven, esta geocelda también es reciclada. Lo que se hace es que se recolecta todo lo que es el polietileno de alta densidad, es el plástico duro de los envases de suavizantes, de ropa, de detergentes, de champús. Ese se tritura, se hace un pellet y se hace esta geocelda que le da la estabilidad junto con el agregado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, logramos reciclar 1,100 toneladas de estos residuos, que en lugar de que se vayan a tirar a las barrancas y a las áreas naturales protegidas, las estamos dando un nuevo uso aquí, ¿no? Y además evitamos que también se depreden las montañas, en las minas, la extracción del material pétreo, ¿no? Y el acarreo, porque finalmente también evitamos que también se consuman combustibles, ¿no? Entonces, lo que se recicló también fue PET, que es las botellitas de plástico. Ahorita les voy a comentar esto.
El adoquín que se hizo es una innovación también en la cual mezclamos 50% de PET, del plástico molido muy fino, 15% de bolsa de polietileno y se mezcla con un aditivo que es la innovación y hace que se impregne con el cementicio y logramos obtener adoquines y cualquier forma que se pueda moldear y se utilizó aquí para precisamente cubrir un área de 31,000 metros cuadrados, ¿no? Qué barbaridad. Eso luce que es ligero, pero fuerte. Fuerte e impermeable también, que es muy importante aquí para el parque, para que no se formen mal lixiviados, ¿no? Teniendo todo el tiempo en cuenta de que abajo tenemos muchos lixiviados y que ya no hay que abatirlo, lo llevamos a zonas de áreas verdes para que sea aprovechable el agua de lluvia. Por ejemplo, utilizamos madera plástica. Igual, como ven aquí en el detalle, aquí ven los pedacitos de plástico por el cual está integrado, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo utilizamos para hacer un parkour, ¿no? De estas disciplinas donde los chavos hacen estos movimientos arriba de estructuras. Todo Hay esto mañanas que yo no puedo hacer eso. Sí, ni yo tampoco. Tengo una operación de columna que ya no me la permite. De polinizadores, pues hablemos ya de 4,200 metros cuadrados de superficie de polinizador. Ay, qué importante eso, Germán. ¿Sí? Qué importante. Exactamente. Porque esto, bueno, provee alimento para las abejas, colibríes, insectos, y de hecho de noche por ahí, pues, logramos detectar que también había murciélagos, ¿no? Que también son polinizadores. Ajá. Entonces, hay mucho murciélago en el parque, estamos por poner ahí un murciélagario también en el interior del humedal. Y aquí vemos el antes y el después, ¿no? Cómo estaba antes, en lo cual para poderlo desarrollar se hicieron ecotecnias, porque el suelo, como les comentaba, no crecía nada, no permitía crecer nada. Entonces, aquí una doctora de la UNAM nos hizo un sustrato especial y que para cada zona, porque era diferente el suelo en cada zona, y que le logró meter inclusive cascajo, ¿sí? En una pequeña granulometría que se le da el abultamiento que requiere también el suelo para que sea permeable y permita el desarrollo de todo la biodiversidad que hay en un suelo, ¿no? Porque, y ya lo mezcló obviamente con composta, es decir, no necesitamos de ponerle abonos artificiales con abonos naturales, y se mezcla también con lo que es el astillado o mulch, ¿no? En inglés, que es el de precisamente de la poda de árboles que están muertos, se trituran y se hace esta mezcla, que se las cuento muy fácil, pero para poder llegar fue un estudio tremendo para poder hacer que aquí lográramos hacer todas estas plantas crecieran, ¿no? De manera adecuada, y ahí estamos hablando que son plantas que también son polinizadoras, pero son locales, no son invasivas, no son exóticas. Estamos hablando de, por ejemplo, aquí es la salvia mexicana, ¿no? Que es muy, muy polinizadora, y todas estas están dentro de la paleta vegetal que marca SEDEMA de la ciudad. Entonces fueron 4 hectáreas prácticamente de polinizadores. Para sembrar árboles utilizamos esta ecotecnia que se llama Cocoon. Como ven, es un recipiente de 40 litros en el cual es biodegradable, es como si fuera el cartón de huevo. Ajá. Y en esto plántulas se colocan allí para que logren resistir el periodo de estabilización, en lo que también se hace el sembrado y que se adaptaba todavía al sistema de riego, ¿no? Para que puedan sobrevivir. Se llena con agua, se le pone la tapita a través de un hilo, por capilaridad va goteando y hace que entonces logre establecerse el árbol, ¿no? Entonces logramos cambiar la estabilización. Antes, en los esfuerzos que así hicieron antes de forestación, de cada 10 árboles que sembraban, uno sobrevivía. Y era un eucalipto, ¿no? El cual no es local, es exótico, es de Australia, ¿no? Y bueno, pero pues allí estaba. De hecho, el censo que se hizo, los estudios previos se hicieron aquí, se hicieron censos de forestales, se hicieron estudios edafológicos, estudios de geofísica, de geología, para establecer y poder determinar el suelo, qué capas había, cuánto había de basura. Entonces, todo esto hizo que se diseñara esta ecotecnia también para que lográramos establecer
alrededor de 27,200 árboles, ¿no? En ¿Y 40 y 42 hectáreas. qué promedio de éxito tenían en esos árboles sembrados? Antes de que se aplicara esta ecotecnia, les mencionaba yo, de cada 10, solamente uno sobrevivía, y ahorita lo logramos invertir completamente. De cada 10 que sembramos, 9 No, sobrevivieron, uno no. qué barbaridad. ¿Y Ujú. eso ya se lo platicaste a Sembrando Vida? No, yo digo que sí, Voy a ser tu a través de representante. de la SEDEMA, yo creo que sí, ¿no? Pero Pues sí, porque es también seleccionar el árbol adecuado, ¿no? Porque claro, pues había cipreses italianos que nada tenían no, que hacer aquí, qué barbaridad. en fin, por eso no tienen éxito. Y además, sembrarlos, por ejemplo, el estudio determinó que se tenían que sembrar plántula, ¿sí? No más de 60 a un metro, dependiendo de la especie, porque si los sembramos grandes como hacían antes, ¿no? No logran establecerse porque vienen de un medio totalmente adecuado, en un vivero, a un suelo que es pobre, con poco riego, ¿no? En principio, y hace pues que no sobreviva, no se establezca. Claro. Y Cuando lo no hay sembramos problema pequeño, no hay problema con la fauna nociva que se come las no, plántulas. a nivel plántula, no, prácticamente no tenemos aquí. Lo que ha habido unos problemas en otros casos cuando se pone esto es que entran vacas y se comen, ¿no? En este Sí, caso, como siendo parque, no tenemos ese tipo de problema, afortunadamente, ¿no? Y de ahí precisamente lo que ocurre es que por eso es que no todos logran sobrevivir, ¿no? Lo que hubo es, pues hay hongos, se generan hongos o se generan algunas bacterias, ¿no? muy bien. Entonces, eso es lo que no logra establecerse. Muy Entonces, bien, con vamos esto, adelante, Germán. Nada sí, más te quiero decir que Alfonso Salgado te dice felicidades, enhorabuena, máster. Recibe un fuerte abrazo. se Y, nota que es mi primo. y No, Cume, Jesús y Alfonso, fíjese, Jesús y Alfonso, un saludo para el grupo de 303 de la secundaria técnica 77. muy bien. Y no Son sé el de mi grupo. si Cume, Bueno, esta es toda la paleta Cume, vegetal que se sembró, ¿sí? espérame, déjame decirte que Cume Noni, que supongo que no es de la secundaria, te dice, está quedando muy bien el Parque Cuitláhuac, soy testigo de ello y de hecho seguido lo visito y qué gusto que estén realizando este tipo de proyectos, aunque la segunda parte del Parque Cuitláhuac o la sección que está del otro lado del eje 6 está muy descuidada. Mi pregunta va dirigida hacia ello. ¿Tienen algún proyecto para esa zona? Sí, es la etapa, es la tercera etapa, precisamente. Es la tercera etapa, porque siendo muy grande, es difícil de manera presupuestal para el gobierno de la ciudad ir haciéndolo y además de manera física también. Entonces, se dividió en tres etapas. Ahora sí, es complementar lo que todavía falta de este lado, de la zona sur, y ya entonces atacar la zona norte, que son 55 hectáreas. De este lado son 90. Ahora se han intervenido 82, y de ahí ya la tercera etapa sí ya está contemplada y en este año tiene que empezarse a desarrollar también. Muy bien, ingeniero Germán Salgado, pues adelante. Nos quedan No, pocos minutos y además y- aquí en la zona donde estamos transmitiendo empieza una tormenta espantosa. ya empieza a Entonces, fallar el internet, ¿verdad? si se corta el internet, una disculpa a todos. Pero pues, tratemos de acabar, Germán. Sí, Adelante. claro, vamos a la parte del agua, porque obviamente también se tenía que tocar la parte del agua. Bueno, quiero mencionarles que todas las luminarias que están también son de postes reciclados, ¿sí? De polietileno de alta densidad. Sí, es el primer poste desarrollado y fue desarrollado para este proyecto, ¿no? Con tecnología completamente mexicana. Estas son las áreas y vámonos precisamente a los humedales, ¿no? Esto es el antes y el después para poder tratar y para poder hacer la reforestación adecuada. Obviamente se tenía que tener un sistema de riego y teníamos que tratar agua suficiente para poder hacer esto y lo que se hizo y desarrolló es un humedal, ¿sí? Y
ya existían estos dos lagos, lo que se hicieron fue que eran lúdicos, pero lo que se hicieron fue hacerlos humedales para que también traten el agua, no solamente sean estéticos, sino que también se trate el agua, ¿sí? Entonces, ya a partir de la segunda intervención logramos hacer un tratamiento de alrededor ya de 7 hectáreas de agua, ¿sí? A través de humedales, con un pabellón. Lo que hicimos fue, les decía yo, no podemos utilizar agua potable. Ustedes saben, Iztapalapa es una zona de bastante estrés hídrico, no hay agua potable, obviamente no. Tampoco ni inclusive agua tratada, porque también, aunque pase por ahí enfrente, pero también ya está destinada a la zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac y la zona de riego. Entonces, sabíamos que en algún momento, pues esto no íbamos a obtener la fuente, y lo que hicimos fue diseñar una planta de tratamiento, hay que ver si aquí ahorita la pongo, pero esto es un pabellón hidrobotánico, le llamamos así, de tal forma que el agua la depuramos, le quitamos lo que son los sólidos suspendidos o basuras, los sólidos sedimentables, lo metemos a un reactor que se llama percolador, un filtro percolador, que lo que se hace es desarrollar bacterias alrededor de un medio de soporte, y esto le asigna el tratamiento al agua, y ya de ahí le damos un afinamiento a través de un humedal, que el humedal es un sistema que ponemos, se le llama fitosanitario, es decir, ponemos a trabajar las plantitas que son especialistas en remoción de nutrientes y en filtración biológica, porque en las raíces se forman bacterias, tratan el agua y convierten, también atrapan el CO2 y lo convierten en oxígeno. Entonces, estamos creando un ambiente que realmente era lo que se veía en esta zona hace 500 años, ¿sí? Exactamente es eso, es un agua muy somera de 70 centímetros, 60 centímetros, y le ponemos planta local degradadora, que en este caso utilizamos tule, ¿sí? Es el que vemos en los humedales de Xochimilco. De hecho, de ahí nos lo trajimos. No sé si recuerdan por ahí del proyecto del Bajo Puente de Cuemanco, nos trajimos 12,000 ejemplares que de allí se retiraron de manera momentánea y acá los sembramos. Y aquí se desarrolló, y también nos trajimos de las darquinas o de los sedimentos que hicieron del Parque Ecológico de Xochimilco, nos trajimos ese sedimento y lo colocamos como un sustrato en el fondo. De esa manera traíamos ya la carga genética, es decir, las semillas, todas las bacterias y todo el ecosistema que viene en un humedal, y de esa manera hizo que se desarrollara. E hicimos lo imposible, colocar un humedal en un ex relleno sanitario para tratar el agua, para convertir y atrapar CO2 y poder generar oxígeno y poder utilizar el agua tratada de riego, además de que es una zona en la cual ya logramos obtener finalmente una gran biodiversidad, y podamos obtener, a ver si nos vamos aquí no, esta ya no viene, pero ahorita les voy a poner de la parte del humedal, y logramos finalmente generar 30 litros por segundo de agua, tratando también el agua residual de la zona. En la esquina hay un vaso regulador. En este vaso recibe SACMEX el agua de tormenta. Esto hace que controlar inundaciones. Entonces, de este cargamos es que nosotros traemos una obra de toma, la llevamos a la planta, y a través del sistema de humedales podamos hacer tratamiento, ¿no? Basado en la naturaleza, y poder obtener agua y mejorar el medio ambiente además. Y actualmente pues tenemos ya 7 hectáreas de este sistema de tratamiento funcionando allí para el agua de riego. Durante 5 años hay que estar regando constantemente los árboles hasta que se logra el ciclo de establecimiento completo, y ya después ya hasta podemos prescindir del riego, ¿no? Ya puede entonces ya de manera natural por el agua pluvial pues de temporada lograr seguir subsistiendo y hacer el objetivo que fue aquí, hacer un bosque urbano, ¿sí? Obviamente hay que darle tiempo, ¿no? Muchos de nos preguntan, todavía no hay muchos árboles. Sí hay muchos, pero están en plántula, ¿no? Ahorita ya andan algunos casi en 1,5 metros, y no van a crecer todo lo que tienen que crecer, porque no es lo mismo que crezca en un estado natural en un parque. Pero sí, especies que crecen 30 metros, aquí van a crecer 20. Pero lo importante es que aquí ya van a tener una densidad en la cual en 15 años ya vamos a poder tener un verdadero bosque, ¿no? Que es la intención. Por eso la alcaldesa le llama que sería el Chapultepec
de Oriente, en el Chapultepec de Iztapalapa, ¿no? Porque vamos a hacer realmente un bosque en una zona urbana. Muy bien, Germán. Llegamos ya a la parte final de este conversatorio. Ha sido una presentación verdaderamente sorprendente. Yo te quiero decir con toda franqueza que me quedo muy impresionado, muy orgulloso de lo que están haciendo, porque esto que nos has presentado, ojalá lo conocieran funcionarios de gobierno que están encargados de otras obras y que lo primero que piensan es en recurrir a empresas extranjeras para que vengan a resolver los retos ambientales y de construcción que tiene el país, ¿no? Esta es una muestra de que académicos científicos mexicanos son capaces de desarrollar proyectos ejemplares que le dan la vuelta, que presentan otra cara de una zona completamente devastada y la convierten en un atractivo social, ambiental, económico, cultural, en fin, con todas las bondades que puede tener esto. En 5 años, con esto, Iztapalapa va a ser una fuente de captación de CO2, de limpiar un factor muy importante para limpiar el ambiente de la ciudad. Y bueno, nos quedamos con ganas de seguir oyendo esto. Yo te quiero comprometer públicamente a que regreses con nosotros y nos platiques de todo lo que nos faltó platicar hoy, porque lo del agua lo dijiste muy rápidamente, pero para nosotros es un elemento fundamental y lo que ustedes están haciendo es verdaderamente ejemplar, es una innovación muy plausible que tendría que darse a conocer más ampliamente y el ejemplo que ustedes están poniendo tendría que ser seguido en muchos lugares. Te felicito a ti, a la empresa, a la alcaldía, a la sensibilidad de la jefa de gobierno y a todos los que están involucrados en este milagro, ¿no? ¿Qué nos dices para cerrar esta emisión, Germán? No, pues muy gustoso de poder haber participado con ustedes en este importante foro. Realmente la idea es eso, justo lo que mencionó, de poderlo replicar, ¿no? Y en 100 proyectos de ciudad seguimos implantándolo. Ahorita tenemos un proyecto en la parte de Chapultepec y sí, yo creo que sí, con mucho gusto podemos hacer otro foro si ustedes me invitan y podemos platicar más a fondo de la parte del agua que es fundamental y que podemos abundar más para explicarles, y es la idea, a explicarles a su público, a sus seguidores, alumnos de la UAM, cómo es que funciona el humedal, porque esa es la idea, ¿no? Por ahí tenemos una presentación muy enfocada hacia el tratamiento del agua, porque dice, pues desafortunadamente no nos dio tiempo, y con todo gusto, si ustedes me invitan, hacemos el espacio y estamos a sus órdenes para poderles platicar un poquito más de esto, que es lo que se trata también, ¿no? De poderlo difundir, eso es lo que también hay que hacer la difusión, ¿no? Muy bien, De esto. Ujú. muy bien. Germán Salgado, ¿por qué no nos pones para terminar tus redes sociales, dónde se te pueden localizar, y dónde se pueden consultar más datos? Porque, por ejemplo, Pantera Negra Rossi dice, fantástico proyecto. ¿Cuáles son las especies de árboles que se sembraron? Bueno, en alguna lámina lo presentaste, pero si nos compartes tus redes sociales, creo que toda la audiencia tomará nota y podrá ingresar con ustedes para enterarse más a detalle de cómo está cada una de los componentes que tiene este fantástico proyecto. ¿Las tienes a la mano, Germán? Sí, las voy a subir en el chat, pero ahorita se las platico. Tenemos cuenta en Facebook, es Parque-Cuitláhuac-oficial. Ahí estamos interactuando mucho con el público.
quiero mencionar que también parte del estudio fue un estudio en el cual sí, hubo un estudio social y de hecho nos indicaron qué infraestructuras colocar. Por ejemplo, había un pequeño parque, skate park, y eso fue que nos decían, queremos un skate park, se hizo el más grande de Latinoamérica, ¿no? Entonces, mucho estamos siempre con la participación de la gente. Ellos hicieron su parque y eso hizo que se apropiaran de él mismo, ¿no? En el estudio, por ejemplo, hicimos encuestas en las cuales gente que vive enfrente dicen, nunca he visitado el parque a pesar que lleva 2 intervenciones, ¿no? Ni lo conocían. Dice, porque son las de siempre, las hacen, las inauguran y después ya no sirven, ¿no? No, Entonces le no, dijimos, no, visítalo. Entonces, como ven hace rato por allí, uno de los dice, yo ya estuve ahí, ya preocupado por la tercera etapa, ¿no? Para allá se va. Entonces, sí, mucho es la parte social, ¿no? La parte social es cuenta con fundamental para nosotros, nosotros. cuenta con nosotros para difundir este proyecto que, te repito, nos parece fantástico, digno de elogio y digno de apoyo, de todo el apoyo que se pueda brindar. Germán Salgado, un privilegio haber estado platicando contigo. Muchísimas gracias por tu comparecencia en este espacio. No, al contrario, Lilia, Javier, muchas gracias, muy honrado de estar en este espacio. Y un saludo a todos sus seguidores y a la UAM Iztapalapa, que realmente también por allí hemos tenido muchas visitas de ustedes, Sí, sí, de catedráticos, y pues está en su territorio, ¿no? No, muy pues bien. un gusto de veras, y por ahí queda pendiente con todo gusto de poder participar y Si poder tú ya nos, enfocarnos a la parte de humedales, contarles las historias que suceden. claro, Luego les cuento cómo la primera generación de patitos, la mamá pata los ayuda a muy bien. protegerse de los depredadores. Por eso pusimos cámaras trampa y les vamos dando seguimiento de todas las especies que han regresado, ¿no? Por el agua y el humedal. Con Muy todo bien. gusto. Pues Gracias. considéranos tus aliados como Museo Gota de Agua de este importantísimo proyecto. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias, Lilia, por la producción. Muchas gracias a la audiencia que nos ha eh, privilegiado con su atención. Y les recuerdo que el próximo viernes tenemos una cita también a las 7:15, donde vamos a tener la comparecencia de la doctora María del Rosario Mancera Sandoval, que nos va a platicar de la digestión anaerobia, una tecnología todoterreno. Ojalá nos puedan acompañar. Les recuerdo que estos son los conversatorios de Tan Claro como el Agua, parte de las actividades del Museo Gota de Agua. Y bueno, se nos agotó el tiempo. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y los esperamos en la próxima emisión de estos conversatorios Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches tengan todos ustedes.